La historia del Coliseo romano abarca siglos de transformaciones desde su construcción en el siglo I después de Cristo hasta nuestros días. Es reconocido mundialmente como un testimonio de la antigua Roma y su legado cultural. Conoce su historia completa con nosotros. La historia del Coliseo romano es un reflejo del esplendor y la complejidad del Imperio romano. Construido en el siglo I después de Cristo, este anfiteatro, conocido en su época como el Anfiteatro Flavio, fue escenario de impresionantes espectáculos que iban desde luchas de gladiadores hasta elaboradas recreaciones de batallas. El Coliseo es un lugar imprescindible. A lo largo de los siglos, el Coliseo de Roma ha sido testigo de transformaciones que lo llevaron de ser un centro de entretenimiento a convertirse en un símbolo de la resistencia del tiempo y la cultura romana. Hoy, con casi 13 millones de turistas al año, es uno de los sitios más visitados del mundo y un recordatorio vivo de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Historia del Coliseo romano, orígenes y contexto. Pero para comprender mejor el Coliseo romano y su historia, es necesario conocer un poco sobre el contexto que lo precede. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón construyó la Domus Aurea, un suntuoso palacio de más o menos 50 hectáreas que ocupaba gran parte del centro de la ciudad, incluyendo un inmenso lago artificial. Este proyecto, criticado por su extravagancia, simbolizaba el poder y el exceso del emperador. ¿Cuándo se construyó el Coliseo romano? Tras la crisis social y el descontento generalizado provocado por el mandato de Nerón, imagina una Roma en plena transformación en el año 72 después de Cristo, liderada por un nuevo emperador, Vespasiano, decidido a ganarse la aprobación del pueblo. Con una visión clara, Vespasiano no solo buscaba reparar las heridas sociales, sino también devolver a los ciudadanos un espacio que representara unidad, orgullo y grandeza. Por ello ordenó la construcción del Coliseo en el lugar que antes ocupaba un lago artificial perteneciente a la opulenta Casa Dorada de Nerón, un símbolo del abuso de poder de su predecesor. Este gesto no solo transformó un espacio elitista en uno accesible para el pueblo, sino que además consolidó la idea de un liderazgo más cercano y generoso con la sociedad romana. Además, los fondos obtenidos de la conquista de Jerusalén ayudaron a financiar esta impresionante obra, y como parte de este triunfo, también se construyó el Arco de Tito, un monumento cercano que celebra las victorias del emperador en Judea y que complementa el simbolismo del Coliseo como muestra del poder imperial. Su hijo Tito inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo con celebraciones espectaculares que duraron 100 días. Durante este periodo, miles de romanos asistieron a luchas de gladiadores, cacerías de animales exóticos e incluso simulaciones de batallas navales en la arena del Coliseo, que se inundaba para recrear combates marítimos. El Coliseo romano no solo era un espacio de entretenimiento, sino también una maravilla arquitectónica. Con una forma elíptica de 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 50 metros de altura, podía albergar a más de 50,000 espectadores. Sus 4 niveles estaban organizados según la clase social, con los asientos más cercanos a la arena reservados para la nobleza y los niveles superiores destinados a la plebe. Pero lo que realmente destacaba era el hipogeo, un complejo sistema de túneles subterráneos que permitía que gladiadores, animales y decorados aparecieran en la arena. Además, el velarium, un sistema de toldos gigantes, protegía a los asistentes del sol y la lluvia, haciendo que cada evento fuera una experiencia cómoda. Pero tras los grandes arquitectos, artesanos y obreros especializados que trabajaron arduamente, hubo una mente estratégica que fue quien mandó construir el Coliseo romano. El emperador Vespasiano fue la figura clave que dejó su huella como la mente maestra tras este proyecto monumental. ¿Quién construyó el Coliseo romano? La historia del Coliseo romano también tiene que tener en cuenta a sus creadores. El emperador Vespasiano fue quien construyó el Coliseo romano, y su hijo Tito lo inauguró. Este monumental proyecto no solo fue un hito arquitectónico, sino también un gesto político para ganar el favor del pueblo romano. El Coliseo, de esta forma, se convirtió en un elemento muy importante dentro de Roma. De hecho, otros emperadores como Domiciano o el mismo Trajano, continuaron a embellecer y mejorar el gigantesco anfiteatro. Entonces, ¿quién construyó el Coliseo romano? Los emperadores de la dinastía Flavia fueron los artífices de esta obra maestra. Es por ello que Vespasiano dio como nombre al monumento Anfiteatro Flavio. Sin embargo, este no es el nombre con el que lo conocemos en la actualidad. El nombre Coliseo no era el original. Oficialmente el anfiteatro se llamaba Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia que lo construyó.
No obstante, cerca del anfiteatro había una colosal estatua de bronce de Nerón, conocida como el Coloso Coliseo, que inspiró el nombre popular que ha perdurado hasta hoy. Los espectáculos en el Coliseo eran más que entretenimiento, eran un reflejo del poder y la grandeza del imperio. Las luchas de gladiadores, que podían extenderse durante horas, cautivaban al público con la valentía y destreza de los combatientes. Por otro lado, las cacerías de animales exóticos mostraban la extensión del Imperio romano, al traer leones, tigres y elefantes de tierras lejanas. Las ejecuciones públicas también formaban parte del programa, sirviendo como una lección de justicia imperial. Cada evento estaba cuidadosamente planeado para mantener al pueblo entretenido y fiel al gobierno, siguiendo la política de pan y circo. El declive del Coliseo romano. Con el paso del tiempo, el Coliseo dejó de ser el epicentro de la vida romana. En el año 217 después de Cristo, un incendio dañó gravemente sus niveles superiores. A medida que el cristianismo ganaba influencia, los espectáculos violentos fueron condenados, y en el año 422 después de Cristo, el Coliseo quedó casi abandonado como lugar de entretenimiento. Más tarde, en el 730 después de Cristo, el Papa Gregorio III reutilizó parte del anfiteatro como iglesia, marcando un cambio en su función. Terremotos y reutilización. El destino del Coliseo cambió drásticamente en 1349, cuando un terremoto devastador destruyó gran parte de su lado sur, dejando al descubierto la fragilidad de su estructura. Las enormes piedras desprendidas no se desperdiciaron, fueron reutilizadas para la construcción de importantes iglesias y palacios en Roma, como la Basílica de San Pedro. Esta práctica de reciclaje arquitectónico era común en la época y contribuyó al deterioro del monumento. Sin embargo, incluso en su estado dañado, la historia del Coliseo romano nunca perdió su simbolismo como un recordatorio de la grandeza de Roma. A lo largo de los siglos, su estructura abandonada inspiró a artistas, escritores y viajeros, convirtiéndolo en un emblema eterno de la historia clásica, restauración y legado. En el siglo XVIII, el Coliseo comenzó a despertar un renovado interés como parte del legado cultural de Roma. Los primeros esfuerzos de restauración buscaron proteger lo que quedaba de su majestuosa estructura, marcada por siglos de deterioro y reutilización. Estas labores iniciales, aunque limitadas, sentaron las bases para futuras intervenciones más ambiciosas. Uno de los hitos más destacados ocurrió en 2013, cuando una restauración masiva financiada por empresas privadas devolvió al monumento parte de su esplendor original.